vamos a ver, como ya vimos en el capítulo anterior, para estudiar la continuidad de una función, tenía que darse tres condiciones, ¿vale? Calcular f en el punto que nos pidan, ¿vale? F en a. Y luego los límites laterales, ¿vale? Límite cuando x tiende a a por la derecha y límite cuando x tiende a por la izquierda, ¿vale? Teníamos tres casos. Uno, que la función fuera continua. Para ello se debía de dar que f en a tiene que ser igual a los límites laterales, ¿vale? Tanto por la izquierda, o sea, por la derecha como por la izquierda, ¿vale? Luego, que la función fuera discontinua evitable, aquel en el que los límites laterales son iguales, ¿vale? El límite por la izquierda es igual al límite por la derecha, ¿vale? Equivalente, pero ambos son distintos a f en el punto, ¿vale? Y tercer caso era una función discontinua inevitable, ¿vale? Aquel en el que los límites laterales son distintos, ¿vale? El límite cuando x tiende a por la izquierda era distinto del límite cuando x tiende a por la derecha, ¿vale? Independientemente de igual lo que sea f en el punto, f en a, simplemente que los límites laterales ya no son iguales, ¿vale? Esto era estudiar la continuidad, ¿vale? Estos tres casos. ¿Cómo se estudia la derivabilidad? Bueno, pues es tan sencillo como que la función que nos den se deriva, ¿vale? Si nos la dan por partes, es decir, la función es x cuadrado para x mayor que 0, 2x menos 5 para x menor que 0. Para estudiar la derivabilidad sacaremos f'. Es decir, pues si es x cuadrado para x mayor que 0, pues su derivada es 2x para x mayor que 0. Y si la función en x menor que 0 es 2x menos 5, su derivada es 2. Y haremos lo mismo, sacaremos los límites laterales, ¿vale? Si los límites laterales son iguales, entonces podemos decir que es derivable, ¿vale? Una cosa, para que una función sea derivable, es indispensable que sea continua. Si una función no es continua, no es derivable. O sea, es decir, si es continua una función, puede que sea derivable, puede, no tiene por qué. Puede ser derivable, no tiene por qué. En cambio, si no es continua, ya directamente, si no es continua f de x, ya directamente no es derivable, ¿vale? O sea que para que sea derivable tiene que ser continua. Si no, ni nos molestemos, ¿vale? Bueno, pues vamos al primer ejercicio. Nos dicen que estudiemos la continuidad y derivabilidad, ¿vale? En x igual a 0. Bueno, empezamos con la continuidad, ¿vale? El primer apartado, continuidad. Estudiamos la continuidad. Bueno, pues hacemos como siempre. F en 0 será 2, ¿vale? Porque es donde x es menor o igual que 0, que equivale al punto 2. Límite cuando x tiende a 2 por la derecha y límite cuando x tiende a 2 por la izquierda. Límite cuando x tiende a 2 por la derecha, estaríamos aquí, es decir, por aquí, es para valores de x mayor que 2, es decir, límite cuando x tiende a 0, cuando x tiende a 0, ¿vale? Esto es 0, ¿vale? Entonces, es para valores x mayor que 0, es decir, x cuadrado, y en cambio por la izquierda será 2. Límite cuando x tiende a 0 de x al cuadrado, sustituimos por 0, me queda 0, y el otro me queda 2. Si os fijáis, límites laterales son distintos, con lo cual es discontinua inevitable. Como es discontinua inevitable,
la función ni es continua y tampoco es derivable, ¿vale? La función f de x no es continua, ¿vale? Como hemos visto, es decir, es discontinua inevitable. Y por tanto, la función no es derivable. ¿Vale? Directamente ni voy a estudiar la derivabilidad porque como no es continua, no la voy a estudiar, ¿vale? Siguiente. Me dicen que estudie la continuidad y la derivabilidad. Bueno, pues hacemos como siempre. Primer caso, la continuidad. Vamos a ver si es continua. Continuidad. Hacemos f en 0. Para x igual a 0, ¿dónde estamos? Aquí, ¿no? En el de x menor o igual que 0, es decir, en x. Para x igual a 0, esto es 0. Y ahora hacemos los límites laterales. X tiende a 0 por la derecha y límite cuando x tiende a 0 por la izquierda. Límite cuando x tiende a 0 por la derecha es para valores de x mayor que 0, es decir, aquí, con lo cual esto es 0 al cuadrado es 0. Y por el otro lado es x, es decir, 0. Límites laterales son iguales y además es igual que f en el punto, es decir, es continua. Podemos decir que esta función es continua. Y en x igual a 0 es continua, ¿vale? F de x es continua. Por tanto, podemos ahora estudiar su derivabilidad, ¿vale? Porque como es continua, puede que sea o puede que no derivable. Entonces, lo que hacemos es calcular f', ¿vale? La derivada de f en cada uno de los intervalos que nos han dado para x menor o igual que 0 y para x mayor que 0. Para x menor o igual que 0, f es x. Su derivada, ¿qué será? 1, ¿no? La derivada de x es 1. Y para x mayor que 0, f es x cuadrado. Por tanto, su derivada es 2x, ¿vale? Bueno, pues ahora, en este caso, vamos a estudiar la derivabilidad, que es tan sencillo como sacar los límites laterales, ¿vale? Haremos límite cuando x tiende a 0 por la derecha, que en este caso será 2x, que para x igual a 0 es 0. Y el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda, que será 1, da 1. Al ser distintos, no es derivable, ¿vale? Porque son distintos. Si fueran iguales, sería derivable, ¿vale? ¿Habéis visto? O sea, puede que una función sea continua, pero no tiene por qué ser derivable, ¿vale? Entonces, esto es lo que hay que remarcar. Que la función es continua, pero no es derivable. ¿Vale? Siguiente. Este aquí. Me dicen que hay la continuidad y derivabilidad en x igual a 0. Bueno, pues empezamos como siempre. Miramos la continuidad. ¿Vale? Vamos a ver si es continua o es discontinua o qué. Primero sacamos f en el punto, es decir, f en 0. ¿En qué parte estamos? En esta, ¿no? X igual a 0 es 1. Y ahora hacemos los límites laterales. Que es x partido elevado a x menos 1. Y en el otro igual, ¿vale? Porque es x distinto de 1, lo cual equivale. Para x igual a 0, esto me queda 0. E elevado a 0 es 1, ¿vale? Menos 1 me queda 0 partido de 0, ¿vale? Y en este igual, me queda 0 partido de 0. 0 partido de 0, si os acordáis, aplicábamos el L'Hopital, ¿vale? Entonces el L'Hopital, si os acordáis, era derivando arriba y abajo. La derivada de x es 1 y la derivada de elevado a x es elevado a x. Y la derivada de menos 1 es 0. Con lo cual ahora ya sí puedo sustituir. Para x igual a 0 me queda 1 partido elevado a 0, que es 1. O sea, me queda 1. Y lo mismo me pasa en este, ¿vale? 1. Como coinciden los límites laterales en 1 y además coincide con f en el punto, es continua. ¿Vale? Nos ha salido que es continua la función. ¿Habéis visto? Entonces,
Ahora, como ya hemos visto que es continua, podemos decir que podemos estudiar la derivabilidad, ¿vale? Acordaros que si sale que no es continua, no podemos ya decir que no es derivable. Y ahora estudiamos la derivabilidad. Bueno, la derivabilidad se hace en f', en la derivada de la función. Para x igual a 0, la derivada de 1 es 0. Y ahora hay que hacer la derivada de esto de aquí, ¿vale? ¿Cómo se deriva? Vamos a hacer la derivada de esto aquí en un ladito, ¿vale? La derivada de esto es la derivada de lo de arriba, del numerador, es 1 por e elevado a x menos 1. Menos la derivada de lo de abajo, que es e elevado a x por x. ¿Vale? ¿Lo veis? Y partido todo de e elevado a x menos 1 al cuadrado. ¿Vale? ¿Lo habéis visto entonces? De forma que me queda, lo voy a poner, me quedaría e elevado a x. Vamos a hacer un momentito aquí un poquito de espacio, porque si no, no nos va a caber, ¿vale? Hemos visto que es continua. Y estoy ahora sacando la f', ¿vale? De la función para estudiar la derivabilidad. Lo voy a poner aquí de una forma un poco más bonita. Estamos ahora derivando, queremos derivar esta función, ¿vale? Entonces, no, el menos 1 está aquí, abajo, perdón. ¿Vale? Entonces me queda e elevado a x menos 1, ¿vale? Entonces hemos dicho que era la derivada de arriba, 1, que era por lo de abajo sin derivar, menos la derivada de lo de abajo por x. Y todo dividido por e elevado a x menos 1 al cuadrado. De forma que me queda, si queréis, lo podemos dejar como e elevado a x por 1 menos x, si queréis sacar factor común, menos 1, ¿vale? Y todo e elevado a x menos 1 al cuadrado, ¿vale? Como queráis. Si queréis, lo dejamos como estaba, es decir, e elevado a x menos 1 menos x por e elevado a x. Y todo partido elevado a x menos 1 al cuadrado. Bueno, y esto es para x distinto de 0. Bueno, pues ahora lo que haremos es sacar los límites laterales, que en este caso van a ser los mismos porque el límite cuando x tiende a 0 por la derecha y límite cuando x tiende a 0 por la izquierda será de la misma función, es decir, e elevado a x menos 1 menos x por e elevado a x. Y todo dividido por e elevado a x menos 1 al cuadrado. ¿Vale? Y lo mismo me pasa con la otra función, va a ser la misma. Con lo cual, como van a ser los mismos, va a ser derivable, ¿vale? Va a coincidir los límites laterales. Con lo cual, esta función es continua y derivable. Ahora otra cosa es calcular el límite, cuando x tiende a 0 de esto. Cuando x tiende a 0 de esto, me queda que es el límite 0 partido de 0. Bueno, pues aquí hay que hacer el L'Hopital. Entonces el L'Hopital de esto, pues será la derivada de e elevado a x es e elevado a x, la derivada de 1 es 0 y la derivada de x por e elevado a x es, hay que hacer aquí un producto, 1 por e elevado a x más la derivada de e elevado a x por x, ¿vale? Es un poquito rollo. Entonces, ¿vale? La derivada de x elevado a x es 1 por e elevado a x más e elevado a x por x, o sea, otra vez es el mismo, ¿vale? De forma que me queda esto, otra vez. Y todo partido, de forma que esto se me va, y la derivada de esto me queda que es 2 por e elevado a x menos 1
por e elevado a x. ¿Vale? Entonces, de aquí podemos sacar factor común elevado a x, que con este de arriba se me iría, de forma que me queda menos x partido de 2 por elevado a x menos 1. ¿Vale? Cuando x tiende a 0, esto sigue siendo 0 partido de 0. Pues nada, seguiríamos haciendo el hospital. La elevado de abajo es 2 elevado a x. Pues ya está. Me quedaría que el límite es menos un medio. Pero bueno, independientemente, hemos visto que los límites laterales, como serían iguales, ya es derivable, ¿vale? Un poco chuchulí está, ¿vale? Siguiente, me dicen que estudie la continuidad y derivabilidad. Bueno, empezamos como siempre. Continuidad. F la vamos a estudiar tanto en el punto en x0 como en x1, ¿vale? Entonces, f en 0 me saldría que es x al cuadrado, con lo cual 0. Y luego los límites laterales x cuando tienda a 0 por la derecha sería para valores de x mayores que 0, es decir, x cuadrado, lo cual me sale 0. Y límite cuando x tiende a 0 por la izquierda es para valores de x menores que 0, es decir, el 0. Con lo cual la función es continua, al ser los límites laterales iguales y además igual que el f en el punto. ¿Vale? Y ahora estudiamos para f en 1. f en 1 vemos que es para x, es decir, pues sustituimos x igual a 1. Límite cuando x tiende a 1 por la derecha es para valores de x mayores que 1, es decir, x. Es decir, sustituimos por 1 y ya está. Y límite cuando x tiende a 1 por la izquierda es para valores de x menores que 1, es decir, x cuadrado. Que si sustituimos es 1. Como coinciden los límites laterales y además coincide con f en el punto, es continua. En x igual a 1 también. Con lo cual, esta función es continua. Es continua en todo L, ¿vale? Es continua en x igual a 0, en x igual a 1, que serían los puntos un poco conflictivos. Con lo cual, esta función es continua. Ahora, como es continua, ya podemos estudiar la derivabilidad. ¿Vale? Acordaros, para que una función sea derivable, primero tiene que ser continua. Y ya, siendo continua, puede que sea o puede que no derivable. Bueno, pues para estudiar la derivabilidad, hacemos la derivada de esa función que nos han dado. Para x menor que 0, la derivada de 0 es 0. Entre 0, en este intervalo, la derivada de x cuadrado es 2x. Y para x mayor o igual que 1, la derivada de x es 1. Bueno, pues ahora tenemos que hacer lo mismo sacando los límites laterales, ¿vale? Entonces vamos a sacar los límites laterales para el punto x0 y para el punto 1, ¿vale? Los conflictivos siempre. Entonces, para x0, los límites laterales serían estos. Para x que tenga 0, tiende a 0 por la derecha, será valores de x mayores que 0, con lo cual es 2x. Sustituimos por x igual a 0 y me sale 0. Y límite cuando x tiende a 0 por la izquierda es para valores menores que 0, es decir, 0. ¿Coinciden? En principio en x igual a 0 es derivable. En x0 es derivable. ¿Vale? Al coincidir los límites laterales. Y ahora, para x igual a 1, sacamos los límites laterales. ¿Vale? Otra vez. Y vemos, para cuando x tiende a 1 por la derecha, es decir, valores de x mayores que 1, es decir, la función era 1, pues 1. Y cuando x tiende a 1 por la izquierda, es valores x menos que 1 es 2x. Zas. No son iguales. No son iguales. Con lo cual, ¿qué conclusión tenemos? 1. La función es continua. ¿Vale? 2. La función es derivable
en x igual a 0. Y 3. La función no es derivable en x igual a 1, ¿vale? Es decir, función es continua, perfecto. Y como ha sido continua hemos podido estudiar la derivabilidad, pero hemos visto que sí es derivable en x igual a 0, pero no es derivable en x igual a 1. ¿Vale? Pues ya está. Bueno, pues ya habéis visto con estos ejercicios cómo se hace, ¿vale? Estudiar la continuidad y derivabilidad.